Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bendición poder llegar al interior de su hogar. Es un regalo del Señor semana a semana poder compartir, reflexionar en las verdades bíblicas, adorar juntos. Oh, qué hermoso es adorar juntos. Tuvimos una hermosa fiesta espiritual este viernes y damos gracias a Dios porque podemos vernos. Quizás aún no podemos tocarnos, quizás aún no podemos abrazarnos físicamente, pero sí podemos vernos. Así que, amados, prepárese para el día 4 de octubre. Tendremos una fiesta espiritual, domingo 4 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, a través de la aplicación Zoom. Queremos invitarle para que celebremos al Señor, celebremos la cena de Dios y también podamos compartir la adoración, las alabanzas, la comunión y los testimonios. Esta semana hemos sido muy bendecidos a través de su palabra. Es impactante cómo Dios usa a nuestros hermanos y hermanas para llegar a tantos hogares, para llegar a tantas vidas, ministrando palabra de Dios. Damos muchas gracias al Señor también porque a través de sus ofrendas, a través de sus aportes, a través de sus diezmos, podemos llevar adelante y predicar el evangelio del reino. Podemos ayudar a los necesitados, podemos levantar los brazos de aquellos que tienen necesidad. Muchas gracias por ofrendar, muchas gracias por bendecir, muchas gracias por cooperar, muchas gracias. Que Dios les provea, les multiplique a 100 por 1 lo que usted siembra semana a semana. Muchas gracias. Y si usted quiere unirse, si usted quiere ofrendar, si usted quiere aportar, hágalo a la cuenta que está saliendo en pantalla. Muchas gracias a Dios por nuestros devocionalistas. Muchas gracias a Dios por este tiempo hermoso que Dios nos da. Este mes de octubre va a ser un mes de muchas sorpresas, así que esté atento, esté atento. Estamos preparando nuestra página web, ya hay un demo, así que usted puede ingresar a www.amisaday.cl. Es una página que es de prueba. Ya estamos preparando la sorpresa y donde va a ser nuestra página definitiva. Pero también síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube Amisaday TV. Búsquenos en Facebook como Iglesia Bautista Amisaday o nuestra fanpage Iglesia Amisaday. Y en Instagram búsquenos como Iglesia Amisaday Antofagasta. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios por nuestros niños, gracias a Dios por nuestras mujeres, gracias a Dios por nuestros jóvenes, gracias a Dios por nuestro ministerio de Red de Misericordia, el equipo de adoración, nuestros diáconos y todos aquellos que forman parte de esta gran familia, de nuestra gran comunidad de fe llamada Amisaday. Si usted no sabe lo que significa Amisaday, Amisaday significa, es una palabra compuesta que significa pueblo del Todopoderoso. Y durante esta semana hemos estado reflexionando sobre el tema construyamos comunidad. En la vida construimos historias, en la vida construimos distintas cosas, construimos familia, construimos una profesión, construimos nuestras vidas. Todos los días edificamos o destruimos, pero cuando construimos una comunidad es entender el propósito por el cual estamos en esta tierra y cómo iglesia podemos ser fortalecidos, podemos crecer y podemos animarnos. Generalmente nuestro cerebro trata de buscar el cómo y racionalmente buscamos el cómo, pero muchas veces es importante entender el por qué. Y el por qué tiene que ver con un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y debemos aprender a entender que debemos vivir el propósito por el cual fuimos llamados. Tenemos que tener una vida con propósito. Y eso es un regalo del Señor. Cuando entendemos el propósito por el cual estamos en la tierra, aprendemos a vivir una vida feliz, una vida alegría, una vida plena, no libre de conflictos, no libre de dificultades, pero sí aprendemos
a vivir en la esperanza y en la fortaleza que recibimos de parte del Señor. Así que si usted quiere unirse a nuestra congregación, hágalo. Queremos discipularle, queremos enseñarle, queremos invitarle a crecer juntos en la fe. Y saben, amados hermanos, el ser iglesia o la ser iglesia tiene que ver con entender los principios bíblicos. Y hay un principio, vamos a usar varios textos bíblicos, pero quiero usar un texto muy conocido de Romanos capítulo 8, versículo 28. Leo la Nueva Traducción Viviente y dice de la siguiente manera: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Según el propósito. A los que aman a Dios, dice la Reina Valera 60, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando construimos comunidad, significa que empezamos a crecer. Entonces, ¿para qué nosotros construimos comunidad? Construimos comunidad para celebrar la restauración. Cada uno de nosotros tiene una historia de fe. Cada uno de nosotros tiene una experiencia de fe. Y esta experiencia de fe y este tiempo hermoso que vivimos con el Señor nos permite entender que cuando venimos al Señor empezamos a experimentar la restauración de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene historias distintas. Algunos crecieron en un hogar cristiano. Otros crecieron en un hogar cristiano, pero en algún momento dado se alejaron de las cosas del reino. Otros quizás ya adolescentes conocimos de Jesús. Otros quizás en la vejez o los años de joven conocieron, o joven adultos conocieron del Señor. Cada uno de nosotros ha tenido una experiencia con Dios. Entonces, cuando construimos comunidad, entendemos que hay un propósito de Dios. Y cuando entendemos que Dios nos llama con un porqué, y ese porqué tiene que ver con el propósito de Dios. El cómo Dios nos hace cumplir ese propósito se va construyendo. Pero lo más importante es entender por fe que tenemos cada uno de nosotros un propósito de Dios. Entonces, cuando hacemos iglesia y construimos una comunidad de creyentes, es un lugar donde restauramos nuestras vidas. El templo es un lugar donde se junta la iglesia. Hoy nuestros templos se han tornado templos virtuales y nos reunimos a través de distintas aplicaciones o a través de redes sociales. Hemos perdido quizás ese contacto físico, pero la iglesia sigue viva, sigue activa cada día, a pesar que no podamos estar cerca. Pero es importante entender que la iglesia es un lugar de restauración. Es por ello que nosotros creemos en el perdón, aunque nos cueste perdonar, y se nos es difícil perdonar cuando han dañado nuestras vidas. Pero el perdón es liberador, es sanador, es restaurador. Pero cuando nosotros compartimos el Evangelio, evangelizamos a otros, cuando somos compasivos con otros, cuando nosotros entendemos que Dios nos llama a sanar y a liberar, empezamos a cumplir el propósito de restaurar. Celebramos la restauración. ¿Y qué es la celebración? Es una fiesta. Es por ello que los días domingos nosotros no recordamos a Jesús como un velorio. No lo recordamos como algo triste. Para nosotros es un día de celebración. Es un día de victoria. Jesús resucitó al tercer día y Él viene por su pueblo. Y quizás estés viviendo una crisis de fe o quizás estás desanimado por creyentes que te han afectado en tu fe y en el testimonio de tu fe. Pero quiero invitarte a que entiendas que el Evangelio es un Evangelio de restauración. Somos llamados a comunicar la palabra de Dios, cada uno de nosotros. Hechos capítulo 20, verso 24 dice: pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios.
Es interesante lo que dice la Escritura. No podemos callar, debemos anunciar la buena noticia. Si queremos vivir un tiempo de restauración, debemos evangelizar. Hoy día hay un gran conflicto. Algunos están a favor del rechazo, otros están a favor del apruebo. Yo quiero decirle lo siguiente, amados. Libertad de conciencia. Hágalo en secreto, pero ore al Señor, discierna los tiempos, pero nosotros no le vamos a decir, vote por esto o vote por aquello. Discierna, discierna. Nosotros entendemos que cada voto es personal, pero ¿saben una de las cosas tristes de todo esto? Que mostramos un grupo de evangélicos separados, divididos por el apruebo y el rechazo. Y saben, a veces yo encuentro que esto es algo hasta diabólico, en el sentido que nos hace pisar el palito para que nos peleemos por tonteras. Es importante lo que viene, pero hay que hacerlo en forma privada y con libertad de conciencia. Es uno de los principios que defendimos. Defendemos la libertad de conciencia. Entonces, nosotros somos llamados, y vuelvo al tema, somos llamados a compartir la buena noticia del Evangelio. Somos llamados a ser sal, somos llamados a ser luz. Somos llamados a comunicar la palabra de Dios. No somos llamados a ser opinólogos de política. Somos llamados a compartir la buena noticia del Evangelio. Usa tus redes sociales para predicar a Cristo. No uses tus redes sociales para hablar mal del gobierno de turno o de tu postura política. Usa tus redes sociales para hablar la buena noticia de Jesús. La gente necesita esperanza y solamente eso lo da Jesús. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. No nos desviemos de nuestro propósito. Predica, habla de la buena noticia de Jesús. Celebramos la restauración. ¿Cómo construimos comunidad? Celebrando la restauración, compartiendo la buena noticia de Jesús. Pero también, ¿cómo nosotros celebramos la restauración? También celebramos la restauración siendo compasivos. Siendo compasivos con otros. Cuando nosotros somos compasivos, entendemos que hay mucha necesidad y la gente necesita de Jesús. No solamente ser compasivo cuando compartimos con los necesitados. También tenemos que ser compasivos con aquellos que están lejos, con aquellos que han destruido vidas de otros y han destruido sus propias vidas. Ser compasivos con aquellos que lo están pasando mal. Es por ello que no pisemos el palito, no nos metamos donde no nos corresponde. Tenemos que salir a votar, pero amado, comparta la buena noticia de Jesús y no nos peleemos por el apruebo del rechazo. Lo más importante, que usted predique el Evangelio y hágalo con conciencia. Pero también celebramos la restauración, amados. ¿Saben cuándo? Cuando sanamos y liberamos. Y usted dice, ¿lo podemos hacer? Claro. El Evangelio dice que el Señor vino a dar vista a los ciegos, a predicar el año de libertad. Amados, debemos entender que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y yo creo en la sanidad, y yo creo en los milagros. Aunque algunos hablan de que no existe esto, yo lo creo, lo he visto con mis propios ojos, cómo Dios ha obrado. Entonces, cuando celebramos la restauración, evangelizamos, somos compasivos con otros y también predicamos la sanidad y la liberación. Liberar a aquellos que están oprimidos por el pecado, aquellos que están viviendo en iniquidad, aquellos que están lejos, aquellos que están sumidos en depresiones, en adicciones, en conflictos difíciles. Necesitan la sanidad y necesitan libertad en Jesús. Entonces, también nosotros construimos comunidad.
celebrando la comunión. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de pecadores. En el templo no vamos los mejores, no vamos aquellos que nunca fallamos o que nunca tenemos problemas. Tenemos conflictos, tenemos necesidades, hay cosas que no hacemos bien, pero en la iglesia es un lugar donde crecemos, donde envejecemos, donde lloramos, donde nos abrazamos, donde nos contenemos, donde reímos, donde celebramos al Señor. Y celebramos la comunión, amados, discipulando, educando al pueblo de Dios para que conozca del Señor y aprenda más de Jesús. Efesios capítulo 4, verso 12, parte B y verso 3 dice, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará, amados, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que somos maduros del Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Eso nos enseña ese texto. Debemos educar, discipular. La iglesia es un lugar donde discipulamos, donde aprendemos, donde hacemos discípulos, no discípulos nuestros. Mis hermanos no son discípulos de Raya y Tul. Nosotros hacemos discípulos de Jesús. Hacemos discípulos de Jesús. Yo no tengo discípulos. Son discípulos de Jesús. Amados, debemos entender que ese es nuestro mayor principio. Nosotros no hacemos discípulos para nosotros. Nosotros hacemos discípulos para Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí, dice Juan 14:6. Él fue a la cruz, no nosotros. Dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es el pastor, no son los diáconos, no son los líderes, no son aquellos maduros en la fe. Es Jesús. Y tú tienes que ser un discípulo de Jesús. Y te vamos a discipular, te vamos a enseñar, tenemos que aprender de la Escritura, tenemos que profundizar en las verdades bíblicas y madurar, pero para que te parezcas más a Cristo. Ese es un principio. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. El mayor es Cristo. Nosotros somos llamados a glorificar a Cristo. La iglesia está para darle gloria a Dios, no para llevarnos la gloria a nosotros. La gloria es para Dios. Y otro de los principios para construir comunidad es cuando nosotros construimos, cuando cada uno de nosotros empieza a celebrar la comunión animando unos a otros. Nos animamos unos a otros. Y cuando nos animamos unos a otros, edificamos una iglesia unida. Efesios capítulo 4, versículo 3 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta cláusula, esta cláusula con propósito, llegaremos. Dice de alguna manera, vamos a llegar, vamos camino a, avanzando para esto. Efesios capítulo 4, versículo 3, dice, solícitos significa cuidadosos, atentos, en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Debemos volver a la pasión del Evangelio. Debemos vivirlo, practicarlo, no solo cantarlo, no solo decirlo, no solo leerlo, no solo recitarlo. Debemos entender que no solo cántico, no solo decir que soy un cristiano. Nosotros construimos comunidad cuando nos animamos unos a otros, cuando lloramos con el que llora, cuando reímos con el que ríe, cuando levantamos los brazos del caído, cuando aquel que llora simplemente le abrazamos o simplemente le miramos o simplemente le escuchamos.
Somos llamados a contener, somos llamados a animar. Y cuando construimos comunidad, es un lugar para edificarnos y entender que la unidad es algo que defendimos, es algo que defendemos, mejor dicho, defendemos, es algo que practicamos, no solamente lo decimos, sino que estamos con aquellos. En mis momentos más difíciles de mi vida, he conocido los verdaderos amigos. Y he conocido a aquellos que realmente están contigo. No aquellos que tienen para sacarte cuando tienes algo, sino que aquellos que están contigo en todo momento. Y hoy día puedo decir que conozco a verdaderos amigos. Y están nuestros amados hermanos, que han estado contigo en los momentos más difíciles. Gálatas capítulo 1, versículo 7 y versículo 8 en la nueva versión internacional dice: no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. ¡Wow! ¡Qué fuerte es esto! Y en estos tiempos se está predicando distinto tipo de evangelio. Y se está perdiendo el principio de la escritura. Se está perdiendo los principios bíblicos. Y es por ello que somos llamados a mantenernos, a la unidad, a mantener, a defender la unidad, a romper aquellos que chismean, aquellos que siempre tienen algo, que tienen la última copucha o el último comentario. Eso daña a la iglesia, eso daña al cuerpo. No seas basurero de nadie. La iglesia es un lugar para animarnos, para levantar los brazos, para reír juntos, para llorar juntos y para caminar y avanzar juntos. ¿Saben? Una de las cosas que también nos ayuda a nosotros a celebrar la comunión, dijimos discipulado, luego dijimos animándonos unos a otros, hay algo poderoso y es la oración, orando unos por otros. Y cuando oramos unos por otros, fíjese lo que dice Colosenses capítulo 4. Dice: dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. ¡Wow! El poder de la oración, el poder de la gratitud. ¿Qué piensas, amado, acerca de dedicarte a la oración? Debemos aprender a tomar tiempo, de tomar la oración como algo intencional. Dedica tiempo a orar. Es importante crecer en la fe. Cuando dejamos de orar, empezamos a dejar lugares o espacios para que el enemigo lo ataque. Siempre repito, Satanás o el diablo. Satanás significa adversario y diablo significa mentiroso. Cuando dejamos que Satanás, el diablo, tome el terreno que cedemos, él lo va a tomar. Cuando olvidamos la oración, cuando olvidamos la lectura de la palabra, cuando olvidamos la comunión, somos mayor presa de que nuestra fe caiga, se debilite y que pequemos. Porque todos los días somos tentados de distintas maneras. Y todos los días tenemos que venir al Señor arrepintiéndonos. Es por ello que es fácil perderse en el activismo religioso. Pero la comunión, la oración, el estudio nos hace crecer en la fe. Pero también celebramos su presencia. Y una de las cosas que nos causa mayor gozo es celebrar la presencia de Dios. Y por eso estamos como iglesia. Nosotros somos llamados a adorar. Nuestro mayor anhelo debe ser anhelar la presencia de Dios. Anhelar su presencia. Anhelarle a Él completamente. Muchas veces las iglesias nos centramos en la evangelización simplemente. Y a veces lo que queremos es que vengan a nuestro templo o formen parte de nuestra iglesia. Y a veces eso es tan delicada la línea que hay una confusión muchas veces que caemos entre el proselitismo religioso y la evangelización. Una iglesia que evangeliza, uno de los principios es una iglesia que adora.
Cuando adoramos a Dios, y adoración no es solo cantar, no es solamente alabar. Adoración significa estilo de vida, santidad, renuncia, para que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí, como decía el apóstol Pablo. Cuando entendemos lo que es la adoración, la evangelización es algo que sale y crece en forma espontánea. Es interesante también que la Escritura nos dice que el Señor añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos, porque estaban en comunión, porque tenían las cosas en común, porque no había necesitados entre ellos, porque cada uno se ayudaba, pero tenían y buscaban la oración. Recuerde cuando estaban los 120 y vino el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos estaban juntos, unidos, estaban orando, estaban adorando a Dios. Entonces, construimos comunidad, amado. ¿Sabe cuándo? Cuando celebramos la presencia de Dios. ¿Cómo? Adorando, sirviendo y viviendo su poder. Celebrar la presencia de Dios significa adoración. Salmo 34, verso 1 al 3 dice: alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré. Que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor. Exaltemos juntos su nombre. Adorar a Dios, alabar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Cuando las cosas no van bien, cuando estás frustrado, cuando las fuerzas se te acaban, cuando vivimos la traición, cuando vivimos la escasez, cuando vivimos la opresión, cuando sacamos de nuestros labios una alabanza a Dios, la alabanza va de la mano de la gratitud, amado. Hay que dar gracias a Dios, incluso por aquellas cosas que no nos salen bien. Hay cosas que no nos salen bien, hay cosas que no podemos manejar. Pero a pesar de todo, que no se olvide tus labios de adorar. Ahí el Salmo dice: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. En otras palabras, le está diciendo, le está ordenando al alma: adora a Dios, alaba al Señor. No solamente cuando estés bien, no solamente cuando todo vaya bien, en todo tiempo. Alaba al Señor. Alabaré al Señor en todo tiempo. A cada momento pronunciaré sus alabanzas. ¿Es tu realidad? Hazlo realidad. Proclama. Activa tu fe. Cuando alabamos se rompen cadenas. Cuando alabamos se desatan bendiciones, amado. Hay bendición. Los cielos se abren cuando la iglesia adora. Salmo 122, versículo 1 dice: me alegré cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. No dejes de congregarte. Y hoy nos estamos congregando a través de las redes sociales y a través de estos medios. Pero congrégate. Deja de lado aquellas cosas que te distorsionan, de que te confunden, que te desconcentran. Y escucha la palabra de Dios. Adora los cánticos. No lo veas como una película, sino que cierra tus ojos. Adora al Señor. Que tu casa se construya, se transforme en un templo. Hoy día tu casa es un templo. Se cerraron los templos, pero se abrieron muchos templos en tus casas. ¿Saben, amados? Una de las cosas que hacemos cuando celebramos la presencia de Dios es adorar, pero también servimos a Dios. Es imposible que una persona que adore no sirva. Si tú tienes una comunión con Dios, siempre la acción va a servir. Es como la fe. La acción de la fe es la confianza. La acción de nuestra fe es la confianza. La acción de la adoración es el servicio. Es por ello que a mí me gusta mucho el término servicio de adoración más que culto de adoración. Porque el domingo vamos a servir al Señor, pero también la iglesia cuando sale a servir. Entonces, servimos para demostrar el amor de Dios.
Efesios 4, versículo 12, dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Este texto se está refiriendo a la labor de los pastores. Nuestra labor de pastor es poder edificar a la iglesia para que la iglesia se mueva. Ayer, sábado, un grupo de hermanos, 10 hermanos, fueron a donar sangre. Eso es ser sal y luz. Podemos predicar y servir a nuestra comunidad, ayudando a distintos hogares, sirviendo a aquellos, como lo hacemos los domingos, repartiendo más de 120 almuerzos. Este domingo estamos entregando 130 almuerzos para impactar la vida, para hablar del amor de Dios. El amor que no solamente se dice, sino que se actúa con acciones concretas. La iglesia debemos estar siempre dispuestos a ayudar, siempre. Primero a los nuestros de la familia de la fe, pero lo hicimos donando sangre. Así que el 10 de octubre y el 24 de octubre necesitamos también que usted pueda donar sangre. Va a ser una bendición del Señor y un testimonio también del Evangelio. Pero la labor como pastor es que la iglesia pueda motivarse a servir. Celebramos la presencia de Dios adorando, pero celebramos la presencia de Dios también sirviendo a otros, ayudando a otros, tendiendo una mano hacia otros. Pero cuando entendemos esto, también vamos a experimentar el poder del Evangelio, el poder de Dios. El poder de Dios, viviendo el poder de Dios. Celebramos la presencia de Dios viviendo su poder. Ya lo dijimos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder. La palabra poder en griego es dunamis, dinamita. ¡Wow! El poder de Dios que transforma, que restaura, que cambia. El poder de Dios que obra de una manera sobrenatural. ¿Tú eres un milagro de Dios? ¿Has sido sanado por el Señor? La voluntad de Dios se ha manifestado. Pero ¿qué pasa cuando Dios no contesta nuestras oraciones como nosotros queremos que Dios las conteste? ¿Dios va a seguir siendo Dios para ti? ¿O solamente Dios es de acuerdo a tus circunstancias que vives? Dios sigue siendo Dios, pase lo que pase. Cuando eso se manifiesta en tu vida, se manifiesta madurez espiritual. Hay muchos que buscan a Dios como un amuleto. Hay muchos que buscan a Dios como un botiquín de primeros auxilios. Otros lo buscan como el bolso de emergencia. ¿Se acuerda de ese bolso de emergencia que cuando fue el tema de los alertas de tsunami, terremoto y temblores? ¿Se acuerda que se llamaba que cada casa tuviese una mochila que tuviese agua, linterna, pila y radio y algunos snacks? ¿Se acuerda? Pregunto, ¿dónde están esas mochilas? ¿Cuántos vivieron con eso? Se olvidaron mucho de ese bolso de emergencia. Y muchas veces buscamos a Dios de esa manera. Muchas veces tenemos a Dios como un bolso de emergencia. Sabemos que en algún lugar está. Entonces cuando estás muy aproblemado, cuando las cosas no van bien, cuando te dan un mal resultado el médico, wow, corres a un templo y corres a Dios. Cuando las cosas no van bien en tu matrimonio, cuando no van bien con tus hijos, cuando no va bien en tu economía o cuando no va bien en tu trabajo, corres al templo a buscar de Dios. Pero cuando nosotros entendemos el poder de Dios lo empiezas a experimentar y aprendes a descansar en Dios. Aprendes a descansar en el poder de Dios. No quiere decir que Dios nos va a librar de los problemas mágicamente. Pero sabes, muchas veces los problemas siguen, continúan, no cambian. Pero Dios nos da la fortaleza, nos da la esperanza para salir adelante y para ver su gloria manifestada. Nuestra vida necesita experimentar el poder de Dios. La Biblia en Isaías 40, verso 31 dice que los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas.
Y el poder de Dios hace que renovemos nuestras fuerzas. Es por eso que cuando construimos comunidad, construimos iglesia, restaurando, teniendo comunión y celebrando la presencia de Dios. Y cuando entendemos esto nos damos cuenta que el Señor es suficiente para nosotros. Y cuando entendemos que Él es suficiente en todas las áreas de nuestras vidas, le entregamos nuestra vida. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza. Romanos 5, 8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amados, no pierdas la pasión por el Señor. Nuestro mayor motivo de nuestra pasión es que el Señor ha hecho cosas maravillosas a favor nuestro. Hay algo más hermoso que Jesús venció la muerte, que volverá, que está con nosotros, que muestra su amor. ¿Hay algo más poderoso que eso? No. Cuando entiendes que el Señor fue a la cruz por ti, cuando entiendes que el amor de Dios se manifestó, Él restaura. Hay algo más hermoso que Dios siga restaurando vidas, que siga restaurando matrimonios, que siga restaurando personas que están llenas de iniquidad, de depresiones, de dificultades, de enfermedades, de adicciones. ¿Habrá algo más maravilloso que eso? Con mis ojos he visto restauración de muchas vidas. Pero saben, también he aprendido que hay situaciones que no cambian. Pero en medio de aquellas cosas que no cambian, he visto la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta dando esperanza, fortaleza, consuelo y moviendo la creación para que personas te ayuden a levantar los brazos. He experimentado la comunión. He experimentado la misericordia de Dios. He experimentado el amor de Dios. Y he usado a tantas personas para bendecir a mis hijos, para bendecir mi vida, para levantar mis brazos, para llorar conmigo, simplemente para escucharme, para proveer, para bendecirme, para dejar que Dios me sorprenda. Y he usado muchas de las vidas que hoy día están escuchando este mensaje. Quizás tú también has experimentado eso. Y hay personas que han marcado tu vida. Y eso es construir comunidad. Hemos construido comunidad a través de las lágrimas. Hemos construido comunidad a través de la alegría. Hemos construido comunidad a través del discipulado. Hemos construido comunidad restaurando, teniendo comunión y celebrando la presencia de Dios. Hablar del Evangelio y de la gracia de Dios es algo maravilloso. Es por ello que, amados hermanos, yo quiero invitarle, y amigos, a que entregues tu vida a Jesús, a que confieses a Jesús en cada área de tu vida y dejes que Dios haga algo especial a favor tuyo. Dios es un Dios maravilloso. Y saben, construir comunidad es algo muy hermoso. Y yo quiero invitarte, amado, a que si tú te sientes lejos, si estás enojado, o quizás nosotros te hemos dado un mal ejemplo, no te alejes de Dios. No te enojes con Dios por culpa de lo que hacemos los humanos. Dios quiere sorprenderte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere hablarte. No dejes de experimentar la comunidad de fe. No te alejes. Vuelve. Reconcílate con el Señor y con la iglesia. Y para ti que no conoces de Jesús, yo te invito a que confieses a Jesús como el Señor de tu vida. Si tú tienes algún problema o estás lejos del Señor, abraza al Señor. Padre, gracias por tu fidelidad y por darnos el privilegio de buscar tu rostro. En el nombre de Jesús, Señor, toca nuestros corazones y ayúdanos a construir comunidad cada día y todos los días. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invitamos a que siga nuestras redes sociales a través de Facebook,
Instagram y YouTube. Y también a través de nuestra página web www.amisadai.cl. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Nos reencontramos el 4 de octubre, recuerde, a través de Zoom. Prepárese, compartiremos Cena del Señor. Bendecidos. Un fuerte abrazo. Soy el pastor René Yaitul. Bendiciones. Somos iglesia. Somos Amisadai.